Buenos días. Buenos días. Soy Jorge Pereira, CEO de Expand. En nombre de nuestro equipo le volvemos a dar la bienvenida a estos webinars. Hoy mostraremos cómo identificar rápidamente clientes potenciales de nuestra plataforma. La agenda de hoy está dividida en tres partes: quiénes son nuestros clientes objetivo, preguntas claves para que los vendedores de Expand puedan dialogar con sus potenciales clientes y definir si son usuarios de nuestra plataforma, y finalmente beneficios que nuestra solución de Contact Center multicanal ofrece de una manera integrada en una única solución web, donde el negocio, como vimos, es rehén de la tecnología. Los clientes lo que hacen es limitan el desarrollo de su compañía porque la tecnología que tiene es cara, y eso hace que implementen, por ejemplo, call centers simplemente con su central telefónica, o que en todo caso tercericen esos servicios en algún BPO, y en los dos escenarios tanto relegan control como pierden eficiencia operativa. El mundo nuestro es muy distinto, es un mundo pensado desde la óptica del cliente. Recuerden que Expand se desarrolla sobre la base de una telco que tenía necesidades que resolver desde el punto de vista del negocio, y nunca pensó que este producto fuera a estar hoy por hoy presente en 5 países de América Latina con más de 100 instalaciones. Siempre lo pensó como telco, es decir, como solución para ella, como producto que le resolvía los problemas que otras soluciones implicaban elevadísimas inversiones y costosos servicios de soporte y gastos operativos elevados. En consecuencia, es un producto que se desarrolla desde la otra punta, es decir, desde la punta de la necesidad, desde la punta de lo que yo como cliente estoy buscando para resolver el día a día de mi negocio. Es decir, es un mundo donde la tecnología se pone de rehén del negocio, y eso es lo que permite transformar los negocios desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de lo que yo como compañía quiero hacer. Y esto es algo que ustedes lo pueden apreciar en cada uno de los testimonios de los clientes que hoy están presentes en nuestra página web. Para resumir, somos una empresa que comercializa un producto destinado a compañías de consumo masivo, una solución web multicanal para este tipo de compañías, que está concebido desde la óptica del cliente, que otorga visibilidad, es decir, qué me está sucediendo dentro de esa multicanalidad, qué pasa en mi central telefónica, qué pasa en mi sistema de mesa de ayuda, qué pasa en mi sistema de campañas de llamadas, qué pasa en mi Skype, qué pasa en mi chat, qué pasa, en fin, qué pasa en todos los distintos canales de contacto que estoy utilizando para gestionar mi compañía. Es un producto que sobre la visibilidad otorga adaptabilidad, es decir, las herramientas necesarias para que yo como usuario de la plataforma pueda actuar sobre mi compañía y transformarla. Entonces, si resulta que estoy observando que necesito más agentes en una determinada mesa de ayuda, entonces simplemente voy a la interfase web y configuro esos nuevos agentes sin la necesidad de tener que pagar licenciamientos. Y no solamente los configuro, sino que además los activo y los monitoreo y observo lo que hacen y accedo a los ratios de prestación de servicio y escucho las llamadas y le hago un whisper a un agente. Es decir, tengo todas las herramientas para que entre la visibilidad y la adaptabilidad en tiempo real del negocio entonces pueda controlar ese negocio, cosa que otras herramientas no permiten.
Es un producto pensado desde la óptica de la independencia, es decir, yo como usuario soy absolutamente independiente del fabricante para ver lo que sucede, para adaptar mi negocio y para controlar mi negocio. Y es un producto pensado para usuarios no técnicos. Ustedes van a ver en la presentación del 8 de septiembre, es decir, la del próximo martes, donde vamos a ver Expand en vivo en el cloud, cómo podemos gestionar la plataforma con absoluta independencia de dominio técnico de la solución. Y ahora sí entramos en materia de esta presentación. ¿Quién es nuestro cliente adecuado? Es decir, ¿cuál es una condición necesaria? Y cuando decimos condición de necesaria nos referimos a que no tiene sentido perder tiempo en otro tipo de clientes que no sean empresas de consumo masivo, donde el servicio de atención es crítico para su negocio. La banca, las empresas de telecomunicaciones, las compañías de seguro, turismo, educación, salud, en fin, BPOs, call center, supermercados, retail, todas compañías que manejan muchos canales de contacto para vincularse con sus clientes. Entendemos que la franja de mercado al cual podemos ir con Expand en Colombia son las empresas entre 50 y 300 a 400 extensiones, incluyendo los agentes y los supervisores del contact, o las empresas que tienen de 30 a 120 líneas simultáneas, es otra forma de definir lo mismo. Preferentemente nacionales porque los procesos de decisión deberían de ser más rápidos que las empresas multinacionales, pero no estamos descartando estas últimas. Es decir, tenemos muchos clientes que son empresas multinacionales, como Grupasura, por ejemplo, como Scotiabank, como Syngenta, como, en fin, otras compañías que están presentes en muchos países y que utilizan la solución nuestra como solución integral de todo su negocio de contact center. ¿Quién es el interlocutor adecuado? Y esto es una condición ya no tanto necesaria, sino sugerida. Es decir, por los procesos comerciales en los que hemos vivido, entendemos que esas personas más adecuadas son aquellos que tienen de alguna manera, los que sufren el mundo donde el negocio es rehén de la tecnología, los directores, los gerentes generales, los supervisores de servicio de atención al cliente que están permanentemente demandando nueva reportería o nuevas capacidades de gestión que son muy caras o que las soluciones que utilizan no disponen. ¿Qué pasa con la gente de sistemas? Por supuesto, tiene que vernos como un aliado. Y tiene que vernos como un aliado porque es un producto que es muy fácil de administrar, es una única interfase web y eso implica una única capacitación. Es un producto que ofrece una flexibilidad para el negocio que es muy distinta a las rigideces de las soluciones legacy, además de ser una solución que permite escalar y sumamente confiable, como pueden apreciar en las referencias que tenemos en nuestra página web. Tengan en cuenta que está existiendo la convergencia de lo que es el mundo de la telefonía en el mundo del dato, es decir, la central telefónica, la solución de contact center, la solución multicanal eventualmente, eran mundos que eran de otro, no era de la gente de sistemas. Por lo que es la convergencia de estos dos mundos, está pasando a ser un problema, entre comillas, de la gente de sistemas, y aquí es donde tenemos una oportunidad gigante, porque las características de Expand como plataforma facilitan la vida de la gente que tiene que dar soporte dentro de la compañía, y como vimos en el webinar anterior, facilita la vida también del canal por la sencillez en lo que es su proceso de instalación, postventa y de soporte. ¿Cuáles son las preguntas entonces que nos tenemos que hacer y que tenemos que interpretar y trasladar hacia el cliente? Tenemos que saber cómo se contactan nuestros potenciales clientes con
a su vez con sus clientes, es decir, utilizan una central telefónica, tienen eventualmente un sistema de call center o de mesa de ayuda, necesidad de implementar campañas para, por ejemplo, realizar ventas o para recuperación de carteras, necesitan de un sistema que le permita automatizar las llamadas salientes, tal vez ofrecen soporte técnico de ventas a través de un web chat o necesitan hacerlo, envíos masivos de SMS, bancos, empresas de seguro, AFJPs, ¿sí? Todos utilizan muchos mecanismos y en particular el envío de mensaje de texto como forma de contactar o notificar determinadas situaciones a sus clientes. Eventualmente el Skype, redes sociales. Es decir, cuando nos presentamos frente a un cliente, cuando detectamos que es un cliente de consumo masivo, tenemos que relevar cuáles son los canales de contacto, y aquí están presentes algunos ejemplos, que esas compañías utilizan para que tanto funcionarios como clientes estén vinculados. Tenemos que preguntarle qué otras prestaciones tiene disponible o eventualmente necesita. IBR, grabación, qué tipo de reportes, ya sean básicos o avanzados. Si es que eventualmente necesita la tarificación de llamadas para tener control de sus costos de las llamadas salientes. La posibilidad de que sus funcionarios trabajen a distancia. Si necesitan monitorear en tiempo real la actividad de su compañía, de sus agentes, de sus empleados. Tal vez necesiten automatizar soportes o procesos de venta, como puede ser, por ejemplo, un cable operador que vende sus señales de pay-per-view sin la necesidad de contactar o de utilizar agentes para ello. O de alguna manera ofrecer servicios de soporte automáticos como pueden ser en las telcos o en otros casos empresas de seguro o tantos otros que tenemos desarrollados. Dado que este es un negocio que es crítico para el cliente, porque así lo definimos en la definición del potencial usuario de Expand, ¿sí? Tenemos que saber si tiene la necesidad de incorporar alta disponibilidad, en la gran mayoría de los casos eso es necesario, o si necesita de alguna manera vincular cada una de las llamadas que se están procesando o lo que está ingresando a través de la plataforma de Expand con los datos que este cliente tiene en el CRM. Y eventualmente, obviamente, otros tipos de prestaciones o disponibilidad o necesidades que tiene este cliente. Siguiendo con el proceso de ocultación al cliente, podemos relevar también algo en que Expand es muy, muy interesante, que es la tercerización. Decíamos al comienzo que muchas de las empresas tercerizan sus servicios de call center, ya sea por necesidad, por reducción de costos, porque sus plataformas no se los permiten integrar o desarrollar. Entonces, el cliente que tiene adelante, ¿necesita tercerizar su call center? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Costos? ¿No tienen la tecnología? ¿Cómo controla los servicios tercerizados? Se van a encontrar que muchas de estas compañías, la gran mayoría, por no decirles el 100%, tienen grandes problemas con los servicios tercerizados porque lo que tienen es simplemente un intercambio de planillas una vez a la semana, eventualmente una vez al mes, donde el BPO le muestra lo maravilloso que son los servicios que le ofrece, pero esas cosas no son tan así como parecen y eso es algo que el cliente lo siente. Esta pregunta es importantísima porque la gran mayoría dice que sí, es decir, le gustaría tercerizar pero mantener el control. Porque Expand justamente permite eso. Si uno quiere, puede delegar en un BPO lo que se le conoce como el manpower, es decir, el PC, el escritorio, el agente, pero la tecnología que usa ese BPO, pongamos el caso de Alus o de Carvajal, es la de Expand. Entonces,
yo como cliente lo que puedo hacer es efectivamente tercerizar, como usuario de plataforma Expand, efectivamente puedo tercerizar los servicios en un proveedor de BPO, contratarle el manpower, pero controlar lo que ese BPO hace para mí. Yo voy a poder acceder a las llamadas, yo voy a poder pinchar las llamadas, escuchar lo que un agente de Carvajal o de Galo está diciendo a un cliente mío, voy a poder acceder a las estadísticas, a los reportes, en fin, voy a tener absolutamente el control de lo que estoy delegando. La distribución geográfica es otro de los temas que tenemos que tener muy claros, es decir, cuántas sucursales tiene este cliente, y Colombia es ideal para este tipo de prestación que tiene Expand. ¿Por qué? Por lo que es el tamaño del país, por sus accidentes geográficos, porque las compañías son muy grandes y porque normalmente tienen muchas sucursales. ¿Estas sucursales están unificadas en una sola central corporativa o cada uno tiene su propia central telefónica? ¿Qué pasa si se cae el enlace? Es decir, esa sucursal mantiene la telefonía. A esto se le conoce como supervivencia. O eventualmente, debido a su distribución geográfica, necesita armar un call center con agentes o supervisores distribuidos entre todas sus sucursales. Se van a dar cuenta que muchas de estas preguntas, que para Expand son triviales, porque todo lo que vemos acá y más es posible resolverlo con Expand como viene de su caja o tal cual se configura en sus etapas iniciales. En otras soluciones, esto requiere de licenciamientos, de costosos servicios profesionales, y por supuesto que todo eso se traslada a lo que es el gasto operativo y al postventa. Decíamos en la presentación anterior que tener muchos fabricantes implica tener muchos problemas. Cuando uno tenía el fabricante de la PBX por un lado, el del contact center por otro, el de la grabación por otro y eventualmente el IBR y la reportería por otro, eso traía aparejados inconvenientes de costos, lentitudes en los procesos y por supuesto que temas de postventa y de soporte complicados por el hecho de que tenemos muchos participantes de una solución. Entonces, una de las cosas que uno tiene que relevar frente a los clientes potenciales es justamente eso, es decir, cuántos proveedores de tecnología tiene para implementar una solución de contact center. Recordarle qué tan complejo fue la instalación de su sistema de atención al cliente. ¿Qué consecuencias ha tenido ello para el mantenimiento de su solución? Y recuerden, cuando estamos hablando del mantenimiento de la solución, estamos hablando del mantenimiento o de la permanencia del servicio de atención al cliente. ¿Cuánto paga hoy por el soporte técnico de todos estos sistemas? Seguramente sea muy caro. O el típico caso de la bolita en Colombia, es decir, cuando yo como cliente pago por los servicios, pero cuando tengo que ir a reclamar, los proveedores me ponen cara de yo no fui y se pasan la bolita de uno a otro. Y eso lo sufrimos todos y cada uno de los vendedores o de los comerciales y también de las empresas que vendemos soluciones de contact center. La capacitación es otro gran tema, porque como decíamos antes, cuando tengo muchas tecnologías tengo que tener muchas capacitaciones y eso requiere de elevadas inversiones y estar permanentemente capacitándome, porque las capacitaciones son de los técnicos y esas capacitaciones se van cuando esos técnicos se van de la compañía. En el caso de Expand, recuerden que es una única capacitación y eso abarata sensiblemente los costos de continuidad del conocimiento dentro de la compañía y por supuesto de los costos operativos y de soporte postventa. En otras soluciones es necesario instalar software adentro del PC de cada agente. Estamos hablando obviamente para casos de call center o de sistemas de chat, donde cada PC de cada agente tiene que tener la parte cliente, pongámoslo de esa manera, del software de contact center. En el caso de Expand eso no es así.
Recuerden que todo Expand se instala en una única máquina. Y como es una interfase web, es muy fácil de utilizar y está pensada para usuarios no técnicos. Entonces, ya como canal no tengo que meterme adentro del cliente, no soy intrusivo de lo que es la tecnología dentro de ese cliente. Todo Expand está en su cajita, en ese servidor que puede estar tanto dentro de la oficina del cliente como afuera en algún data center o alojado en la nube. Entonces, eso tiene unas consecuencias enormes desde el punto de vista de la sencillez, de la velocidad y de la flexibilidad de la solución. En consecuencia, también de lo que son sus costos asociados con menores inversiones y reducidos gastos de soporte. Es un problema también cuando en esas soluciones donde cada agente tiene que tener su PC con un pedacito del software de contact center, ¿cómo repercute cuando vienen problemas asociados a ese PC? Virus, eventualmente la reinstalación del Windows. Todo eso implica que yo como cliente o eventualmente como canal tenga que participar de todo ese proceso. En el caso de Expand, como vimos, eso no es necesario porque en ningún momento tenemos que instalar nada dentro del PC de ningún agente. Hablábamos de la trilogía de la muerte, hablábamos que las marcas generan una dependencia enorme de los fabricantes y hablábamos que esas soluciones por lo general requerían de elevados costos ocultos y donde yo como cliente debía de pagar por todo. Entonces, la pregunta que le tenemos que hacer a los clientes es si tiene autonomía para gestionar la plataforma de comunicaciones. ¿Qué tipo de interfase? ¿Es web? La gran mayoría les va a responder que no. La gran mayoría son versiones Windows de las plataformas que hay que instalar, como decía, en cada uno de los PC de los agentes o de los supervisores. ¿Puede un usuario no técnico, es decir, yo como Jorge Pereira o ustedes como vendedores o como administradores de la plataforma, pueden gestionar la solución con absoluta, y subrayo absoluta, independencia del fabricante? ¿Pueden agregar un nuevo agente, una nueva extensión, eventualmente un nuevo supervisor, una nueva cola de atención? ¿O deben contratar los servicios del proveedor para ello? Entonces se vienen las reuniones con los técnicos, las cotizaciones que van y vienen y los tiempos que se demoran. ¿Cuánto le cobran por eso? ¿Qué tanto tarda en definir un nuevo agente, una nueva campaña, un nuevo supervisor? Eventualmente en dar de alta una nueva cola de atención, porque todos esos procesos de demora implican lentitudes en los procesos de negocio. ¿Requiere del teletrabajo para poder funcionar? ¿Qué licenciamiento tiene que adquirir para poder tener usuarios móviles o teletrabajando? Y por otro lado, ¿qué tanto le limita la necesidad de adquirir costosos licenciamientos al desarrollo del negocio de la compañía? Se van a dar cuenta que la gran mayoría de usuarios de soluciones de contact center, el costo del licenciamiento es un karma que viven todos los días porque permanentemente están necesitando de incorporar nuevas prestaciones y eso definitivamente trae necesidades de licenciamiento. El crecimiento. Nuevamente, gran diferencia de Expand. Expand no cobra por incorporar ni nuevos agentes, ni nuevas extensiones, ni nuevos supervisores, ni acceder a la reportería, ya sea básica o detallada. Ya viene incorporada en la solución porque recordemos, este es un producto que se desarrolló sobre la necesidad de un cliente y no con la óptica del fabricante. ¿Quiero agregar nuevas extensiones en la PBX? Pues bien, señor, tome la interfase web y defínalas y actívalas cuando quiera. ¿Quiero agregar más puertos del IBR?
Pues Expand no limita la cantidad de puertos del IBR al igual que lo que hacen otras soluciones. Quiero incorporar o grabar nuevas llamadas o eventualmente definir nuevos agentes, acceso a los reportes, ¿sí? Todo eso son elementos que hay que ir ocultando al cliente y buscando el lado por el cual ingresarle, porque Expand eso es lo que tiene un montón de aspectos por los cuales uno puede entrar fácilmente en cualquier tipo de cliente masivo. Está claro que las preguntas que nos hacemos acá no son todas. Lo que estamos exponiendo son determinados conceptos para que ustedes como comerciales puedan tomar esta línea de trabajo y desarrollar también sus propias interrogantes, porque son ustedes los que conocen al cliente, son ustedes que saben dónde están los aspectos que limitan más a los clientes. ¿Con cuántos recursos de ingeniería necesita gestionar su plataforma de contact center? El que sabe de la PBX, el que sabe del call center, el que sabe del sistema de grabación, el que sabe del IBR o eventualmente el sistema de reportería y más. En el caso de Expand es uno solo, recuérdenlo, es una única interfase que permite integrar y gestionar la multicanalidad con absoluta independencia del proveedor. Ya hemos hablado sobre la capacitación y sobre los costos que implica en otro tipo de soluciones. Y los costos ocultos. Los costos ocultos son un problema permanente en todos y cada uno de los clientes. ¿Por qué? Porque atarse a una marca legacy implica atarse a un modelo donde como cliente, para crecer y para desarrollarme, sí o sí tengo que pasar por mayores gastos e inversiones. Licencias de sistema operativo, base de datos, cosas que en las propuestas comerciales aparecen por ahí abajo, digamos, como con un asterisco, ¿no? Como que en realidad aparecen pero no aparecen, y son de las cosas que cuando quiero evolucionar o crecer como compañía me ponen los frenos. Costosos equipamientos propietarios. La gran mayoría de las soluciones implican que uno tenga que tener, por ejemplo, el teléfono de la marca de la solución que compró. En el caso de Expand eso no es así. Uno utiliza cualquier tipo de equipamiento estándar, ya sea a nivel del servidor ese, que es donde se almacena todo Expand, o a nivel de la periferia. Un agente puede atender una llamada en su iPad, la siguiente atenderlo en el teléfono celular, la tercera desde su casa en un teléfono IP y eventualmente la cuarta compartiendo una red Wi-Fi porque está almorzando y utiliza su celular para ello. O eventualmente un sistema de chat, entonces la tecnología de chat para poder chatear entre agente y cliente es la estándar, sin la necesidad de tener que comprar ningún tipo de software o de hardware que de alguna forma lo amarre a lo que es la solución Expand. En definitiva, ¿cuál es el costo total de propiedad de las soluciones? Y no solamente estoy hablando de inversiones en hardware, en software, la rotación de los técnicos, lo cual lleva a elevados costos de capacitación. Los costos por estar en la última versión. Las soluciones legacy le imponen a uno el precio por estar en la última versión. En el caso de Expand, el solo hecho de tener contratado nuestro servicio de soporte técnico le dan a ustedes, a los clientes, la posibilidad de estar en la última versión de la solución. Y eso es automático. Hablábamos de la visibilidad y lo que no se puede medir, entonces no se puede ni administrar ni controlar. ¿Sí? ¿Sabe cuántas llamadas recibe la empresa? Esta es una pregunta típica que hago en el 100% de los clientes que voy. Y el 95% ni siquiera me lo puedo responder.
Ya ni les hablo por departamento de la compañía o funcionario, ¿no? Ya estoy hablando a nivel simplemente de la empresa en general. Claro, y si bajamos más en profundidad y le preguntamos cuántas son atendidas, abandonadas, o cómo registran las llamadas, muchos utilizan planillas, mails o mecanismos de intercambio entre los agentes que implica cero centralización o control. O eventualmente, si al cliente le gustaría definir scripts para que cuando ingresan llamadas o se hacen llamadas, el propio agente capture dentro del propio expand, a través de un sistema de formularios que incluye, pueda capturar el resultado de esa llamada que hizo o de esa llamada que atendió. ¿Cómo supervisa a los agentes? ¿Sí? ¿Los puede supervisar desde cualquier parte? ¿Necesita supervisarlos desde cualquier parte? ¿Le gustaría que fuera así? ¿Cuál es el Service Level Agreement que su servicio de atención al cliente está ofreciendo a sus clientes? ¿Cómo medir la productividad de cada agente? ¿Cuántas llamadas le pasé? ¿Cuántas atendió? ¿Cuántas llamadas salientes hizo? ¿Fueron llamadas personales o fueron llamadas para la compañía? De todas estas llamadas que le asigné para esta campaña, ¿cuántas hizo? ¿Qué le contestaron los clientes? ¿O cuántas llamadas hacen o reciben cada uno de ellos? ¿Cómo atienden? Esto es fundamental. ¿Qué le dicen? Acceder a la grabación de una llamada es la diferencia entre perder un negocio o ganarlo. Es la diferencia entre discutirle a un cliente de lo que él contrató es efectivamente lo que le estamos facturando. ¿Necesitan realizar campañas de llamadas? Por ejemplo, para renovación de productos o de servicio de la compañía. Lo que hablábamos antes de definir scripts para los agentes, de forma de poder registrar en formularios de Expand lo que sucede tanto para las llamadas que ingresan como las que salen, o eventualmente para poder integrarme con el chat con un cliente que me está consultando desde la página web. Los costos de las llamadas salientes, la tarifación, cuánto gasta cada departamento de la compañía o individuo a individuo, funcionario a funcionario dentro de esta empresa, de algo que a mí me sale plata todos los días. Estas preguntas no solamente están asociadas al sistema de call center, que a veces es lo más fácil de hablar porque es lo que está más en uso, sino para los otros canales de contacto que Expand integra, el discador, el chat web, eventualmente el Skype, el sistema de campaña. ¿Puede acceder a la grabación de una llamada? Decíamos hace un minuto que era la diferencia entre ganar o perder un negocio, o una discusión, o demostrarle al cliente que efectivamente lo que estamos haciendo está bien o eventualmente mal. ¿Con qué facilidad saco reportes? ¿Se necesitan contratar licencias para ello? Si yo no tengo reportes, entonces no tengo visibilidad, no puedo medir. La gran mayoría de las soluciones requieren de inversiones para pasar de los reportes básicos, que es con lo que vienen a reportes más avanzados. En Expand eso no es así. ¿Cómo accede a los reportes? ¿Lo puede hacer a través de una interfase web? ¿Lo puede hacer desde su iPad, desde su casa, eventualmente mientras está de viaje? ¿Puede generar sus propios reportes o tiene que depender de técnicos? ¿Y qué pasa si me quiero exportar toda la información completa, el 100%, llevármelo a otro lado porque resulta que tengo otro sistema que me permite analizar cierta información? Eso Expando permite 100%. Y nuevamente el mismo concepto, ¿no? Todo lo anterior asociado a los otros canales de contacto que tiene la solución Expand. Otro de los términos muy fuertes de nuestra plataforma es la adaptabilidad en tiempo real, es decir, habiendo medido lo que me sucede en mi compañía, entonces puedo adaptar mi negocio y generar la transformación que quiero. Entonces, ¿qué grado de autonomía tengo como cliente? ¿Puedo hacerlo yo mismo? ¿O tengo que depender de un tercero, ya sea del canal o del fabricante?
En el caso de Expand lo puedo hacer yo todo 100%. Algunos ejemplos: una nueva cola de atención, una nueva campaña con su script asociado, definir rápidamente un nuevo agente o eventualmente un supervisor o una extensión de la PBX y activar este agente, supervisor o extensión en tiempo real sin la única necesidad que pasar por una interfase web para configurarlo y activarlo inmediatamente. Puedo dar de alta motivos de pausa, entonces poder definir que los agentes salieron a almorzar o están atendiendo a un cliente eventualmente en la recepción de la oficina, o, en fin, tantos motivos de pausa como clientes haya. ¿Puedo integrar fácilmente el trabajo a distancia? Nuevamente, este es un caso muy interesante para Colombia porque Expand permite, dentro de sus versiones más básicas, en la versión básica comercial de Expand, uno puede incorporarle el concepto de teletrabajo sin la necesidad de pagar licenciamientos extras. Tenemos compañías que manejan varias sucursales integradas en Expand y cientos de teletrabajadores sin la necesidad de tener que pagar costosos licenciamientos. Definir una casilla de voz, ya sea a los internos o eventualmente a las colas de atención, de forma que cuando un cliente llama y no hay agentes disponibles, entonces puede dejar un mensaje en ese call center y ese mensaje luego es distribuido a través del sistema de voice to email para que el supervisor esté al tanto de lo que sucedió. Puedo agregar agentes o supervisores del chat de forma independiente, ¿sí? Puedo integrar las sucursales. ¿Cómo es el tema económico? No solamente a nivel de inversión, sino de gasto para que todo esto funcione adecuadamente. Nos faltarán 5 minutos para terminar esta presentación. Otro de los aspectos de la adaptabilidad tiene que ver con la posibilidad de integrar plataformas externas, es decir, expandes el mundo del contacto y poder vincularlo con el mundo del back office o del CRM de forma tal de, por ejemplo, que a un agente le aparezca la ficha de un cliente que está siendo atendido en este momento, de forma que la gente pueda completar esa información en el CRM sin tener que salir a buscar a ese cliente dentro de la base de datos. Cuando implementamos esta integración en la telco, y estamos hablando que obviamente Uruguay es un país que desde el punto de vista en todo sentido es mucho más chico que Colombia, tenemos 3 millones de habitantes contra 45 que tienen ustedes, un PBI de 50.000 millones contra casi 450, 500.000 que están ustedes, o sea, quiero decir, las compañías acá son mucho más chicas, pero el hecho de haber integrado el CRM a la telco, en esta telco, el hecho de haber vinculado el mundo del contacto con el mundo del CRM de esta telco, nos ahorró 40.000 minutos por mes de agente buscando información en una base de datos. Y eso es plata de todos los días. O, ¿qué pasa si desde el CRM quiero escuchar una llamada que está en Expand? Lo podemos hacer. O, ¿le sería útil desde el CRM poder definir una campaña y utilizar los elementos de vinculación para que desde el CRM poder generar esa campaña y que Expand sea la interfase que disca, graba, almacena la reportería y todo lo demás? ¿Le gustaría que desarrollar sistemas automáticos, no solamente de soporte, sino de venta, de forma tal que los vendedores puedan, o los agentes puedan dedicarse a tareas más productivas que no sea simplemente responder a preguntas triviales que pueden automatizarse? O vender, como decíamos, desarrollar esquemas de venta o de soporte automáticos. Por ejemplo, tenemos mucha experiencia en el sector de la telco, de los cable operadores, y en el 100% de ellos, algo así como 10 operaciones funcionando hoy, están automatizados todos los servicios de venta de pay-per-view, o en la salud, ¿sí? Para poder notificar a los pacientes determinados aspectos vinculados con la reserva de horas de las policlínicas.
Bueno, esto ya es algo parecido de lo que veníamos hablando, la posibilidad de automatizar sin la necesidad de ocupar un agente. Entonces, lo que hemos visto es, como les decía al comienzo, una suerte de referencia de por dónde tienen que ir los tiros respecto a las preguntas que deberíamos hacer. No pretende ser una lista exhaustiva, sino que es un ejemplo de cosas que vemos todos los días, pero como decíamos antes, ustedes son los que conocen al cliente, saben dónde les aprieta el zapato y seguramente sabrán cómo transformar esas preguntas en algo más adaptado a la necesidad de ese cliente que están viendo en este momento. Para resumir, y con esto termino, los beneficios de nuestra tecnología es transformar los negocios mediante la integración de los canales de contacto en una única plataforma, ofrecer visibilidad, es decir, qué me está sucediendo, adaptabilidad de mi negocio de forma tal de poder controlar mi compañía. Poder hacerlo con absoluta independencia del proveedor, de forma de lograr mayores eficiencias operativas, hacerlo con muchísimos menores gastos e inversiones que las soluciones tradicionales, porque me permite crecer de una forma más económica y sencilla, sin la necesidad de depender de licenciamientos ni de personal técnico para poder ir adaptando mi negocio a la realidad que se me presenta en este preciso instante. Poder tercerizar con absoluta tranquilidad, pero sin tener que perder el control, de forma tal de poder aprovechar las sinergias como compañía y poder decir, bueno, si me sale más barato, lo saco de la compañía, pero mantengo el control de ese servicio que me están prestando. Aprovechar las ventajas de la movilidad y del trabajo a distancia, como decíamos, es estándar dentro de lo que es la solución de Expand desde el punto de vista comercial, que los clientes puedan incorporar sucursales y el teletrabajo como una facilidad de la herramienta integrada sin ningún tipo de inconveniente. La posibilidad de automatizar procesos y como consecuencia reducir gastos y aumentar los ingresos de la compañía. Todo esto sobre la base de una solución que es Carrier Class. Nuevamente hacer referencias a los clientes que tenemos, se van a dar cuenta que son compañías muy conocidas, muy grandes, y además la posibilidad de que la solución Expand es una solución que es plenamente auditable y eso es muy lindo de escucharse por parte de las compañías multinacionales. Y bueno, la posibilidad de aprovechar las ventajas de la nube si fuera necesario. Entonces, para redondear esta charla, si están buscando más información en nuestra página web, ahí podrán ver las referencias a nuestros clientes. Les recomiendo ir por el lado de los casos de éxito, donde están planteados distintos escenarios de distintas industrias, donde uno puede acceder al testimonio de lo que dijo el cliente y los desafíos que se plantearon en su oportunidad y cómo lo resolvimos. En el canal YouTube encuentran videos desde este webinar hasta videos ya concretos de 30 a 45 segundos o un minuto, donde podrán acceder a la información de nuestra plataforma y de videos que acompañan a los comerciales para hacer una primera apertura del cliente y para poder apoyarse como material comercial. Finalmente, cerrar que nosotros no vendemos tecnología. Y esto es una de las premisas más importantes de Expand. Nosotros lo que vendemos es transformación de negocios. Vendemos la posibilidad de que los clientes visualicen lo que está sucediendo en su compañía y adapten el negocio en tiempo real con independencia absoluta del fabricante. Eso es lo que transforma negocios. Después facturamos tecnología. Es decir, a nivel de boleta es lo que hacemos, pero en realidad lo que vendemos es la transformación de negocios como tal. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos por acá esta presentación. Voy a salir de la misma
simplemente para tener una mejor control del presentador. Voy a liberar los micrófonos por si hubieran preguntas. O tal vez si quieren usar el chat para hacer alguna pregunta. El micrófono seguramente. Bueno, vienen algunas preguntas por chat, así que voy nuevamente a poner en mute los micrófonos para evitar la contaminación auditiva. Tengo una consulta respecto de cómo es la parte de soporte de Expand. Ahí la respuesta es bien sencilla. Recuerden que todo Expand está instalado en un único servidor, o eventualmente en dos, si es que hay alta disponibilidad. Entonces, el canal lo que tiene que hacer es ponernos a disposición un técnico que sepa de servidores y de networking, y ese técnico es capaz de instalar en menos de 2 horas toda la solución de Expand, toda la multicanalidad y submódulos. Y luego lo que es el soporte, nosotros ofrecemos el soporte técnico de segundo nivel y el canal ofrece el soporte técnico de primer nivel. Recuerden que en ningún momento Expand es intrusivo respecto del cliente y por lo tanto lo que tiene que hacer el canal es resolver aspectos de primer nivel. Eventualmente un teléfono IP que se le desconectó el cable o aspectos de ese calibre. Es decir, en ningún momento el canal va a necesitar técnicos capacitados de Expand porque nosotros ofrecemos el segundo y el tercer nivel. Y el primer nivel está asociado a aspectos operativos del cliente, que es en donde Expand no se mete. De esa manera es muy fácil para el canal dar soporte y para nosotros también, porque en la eventualidad de haber una discusión respecto a un aspecto operativo, nosotros tenemos muy claro si eso es parte de Expand o es parte del cliente, porque solamente hay dos mundos, o Expand o el cliente, pero en ningún momento están mezclados. Un segundo que acá tengo otra pregunta. Con respecto a la presentación y a las preguntas que pusimos. Como comentaba antes, hay muchas otras preguntas que pueden, digamos, caber dentro de esta presentación. Lo que hicimos acá fue dar una guía de cómo hacer para relevar aspectos importantes de aquellos clientes objetivos. El norte con esto es muy claro. Las empresas de consumo masivo son empresas demandantes de soluciones multicanal. Y eso es lo que resuelve Expand. Y lo resuelve de una forma muy eficiente. Es decir, la multicanalidad resuelta en una única plataforma web que puede ser administrada por el propio cliente si fuera necesario. Me preguntan hasta qué punto puedo crecer a nivel de extensiones o usuarios adicionales. La respuesta es hasta lo que se desee, porque Expand no cobra ni por extensión ni por usuario adicional. El target de la plataforma técnica es llegar hasta compañías de eventualmente 400 extensiones, porque en ese segmento de mercado es donde vemos una oportunidad muy grande. Las soluciones legacy son muy caras y por otro lado adolecen de temas de soporte que lo vemos todos los días en los clientes. Entonces, si bien podemos pasar por arriba de esas extensiones, o de esa cantidad de extensiones, entonces, digamos,
Sugerimos que nos limitemos a este tipo de clientes, como veíamos por aquí, a empresas de consumo masivo de 50 hasta 400 extensiones o de una E1, que son 30 líneas, hasta 4 E1s o 120 líneas simultáneas. Bueno, no tengo ninguna otra pregunta, no sé si algún otro quiere hacer por el chat, pero estamos cumpliendo con los tiempos. El próximo martes 8 de septiembre ya vamos a ver Expand en el Cloud para que ustedes se saquen algunas dudas que puedan tener respecto de lo que es la plataforma como tal. Veremos la multicanalidad integrada, es decir, veremos varios canales de contacto funcionando en simultáneo dentro de la plataforma. Veremos cómo acceder a la grabación de las llamadas, veremos cómo configurar agentes, veremos cómo definir nuevos motivos de pausa, veremos cómo pinchar una llamada, veremos cómo eventualmente acceder a los logs y a la auditoría del sistema. Veremos la PBX en funcionamiento, el voice to email, en fin, veremos un montón de aspectos vinculados a la plataforma de forma tal que podamos redondear con estas capacitaciones.